para mí, muchos dijeron qué privilegio es para oír de Pedro. Para mí es un privilegio de estar con ustedes. ¿No? Qué honor. Y ojalá que me invitan más seguido. ¿Eh? No, pero es un gran placer volver a estar aquí con el Ministerio Hispano, aquí. Me puedo levantar más tarde también. Eso es una bendición. ¿Algunos pueden comprender eso? Amén, amén. Pues estamos continuando nuestra serie y nuestro enfoque este año en toda la región, en todos los ministerios, en este enfoque, nuestra identidad. ¿No? ¿Quién eres? ¿Para quién vives? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el enfoque? Y algo que oramos en el año pasado era la necesidad que hay en la iglesia y en nosotros de reenfocarnos en quiénes somos. Porque a veces nos podemos desubicar. Podemos enfocar en yo estoy aquí para trabajar, yo estoy aquí para hacer dinero, yo estoy aquí para dar a mis hijos, a mi familia, etcétera, etcétera. Pero en vez de entender, Dios te puso aquí en la tierra como hijo o como hija, para vivir en una relación con Él, ¿no? Para ser su hijo, para estar cerca de Él. Y en cualquier ocasión que uno se aleja de ese propósito, de ese enfoque, te pierdes. Te pierdes. Y luego empiezan los problemas y las necesidades. La familia se deshace, el matrimonio se deshace, el sentido de la vida se deshace. Entonces, desde el inicio del año empezamos un estudio del libro de Romanos. Es una de las cartas más importantes en el Nuevo Testamento. Es una obra maestra de nuestro apóstol Pablo. Fue su mejor trabajo. El Espíritu Santo utilizándolo para orientarnos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, no justificados porque hemos cambiado o porque vamos a la iglesia. Somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Y qué bendición, ¿no? Y hoy lo que vamos a tratar es una área que es para mí una de las cosas más riesgosas, pero más valiosos también. Es el poder de escoger. El poder de escoger. Y es el regalo que tú y yo hemos recibido más valioso, que Dios nos ha dado ese poder, esa autoridad de decir yo puedo escoger. No somos máquinas, no somos robots de que hagamos lo que Él dice. No, tú tienes que decidir y escoger quién vas a seguir. Algunos padres aquí el día de hoy, ¿qué sucede cuando los hijos son más allá y tienen su derecho y pueden decidir por su cuenta y pueden escoger? Y como papás queremos controlarlos y decir, no hijo, no hija, tienes que hacer lo que yo digo. Y cuando yo digo, ya no son niños y niñas. Y a ver, ¿qué tal el sentimiento cuando tenemos que soltarlos y dejarlos tomar decisiones por su cuenta? Ay, ¿no? ¿Cómo nos cuesta? ¿No? ¿Cómo queremos, mamás, cómo queremos volar encima de ellos y decir, no, hijo, hija, no? Y ser esos papás de helicóptero, ¿no? Y que siempre estamos encima, ¿no? ¿Y qué tal los hijos cuando ves a la mamá ahí volando encima? Vete, mamá, vete. ¿No? Pero Dios no es así. Dios no es así, un papá de helicóptero. No. Él no está encima de ti. Él te ama tanto que te ha dejado por amor. Escoger quién vas a amar. Escoger quién vas a seguir. Ay, pero es un riesgo. Porque, ¿qué tal si escogemos mal? ¿Qué tal si escogemos cosas que nos puedan afectar y dañar? ¿Qué tal si escogemos cosas que pueden no solo afectar a nosotros, pero afectar a los demás que nos están alrededor? Y por eso ves el mundo como es, tan dañado, tan afectado.
Porque Dios empezó todo esto de tú tienes la autoridad y el derecho de escoger. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, el poder de escoger. El poder de escoger. Y precisamente el estudio que vamos a dar es de Romanos 9, 11, 9, 10 y 11. Y Pablo va a hablar de ese tema de que los israelitas tuvieron la decisión y la opción de escoger a seguir a Jesús o seguir su tradición y su religión en la forma que ellos lo hicieron. Y Pablo nos va a compartir algo muy profundo de su corazón. Cómo se sintió de ver su pueblo alejarse de Dios. Tú tienes el poder. Y algo que sí hay que asumir es nuestras vidas como son, es el resultado de lo que hemos escogido. Y si no estás conforme con tu vida como está ahorita, hay que ver y tomar decisiones y escoger mejores caminos. Winston Churchill dijo, el poder más grande es asumir responsabilidad por tu vida y tus decisiones. Pero muchos de nosotros queremos desquitarnos de la responsabilidad, del poder, de lo que hemos escogido. Somos víctimas. Pues mi vida es lo que es porque alguien tomó la decisión por mí, alguien me afectó, alguien me dañó. Recientemente he estado tomando unos cursos acerca de el daño mental y gente que han sido traumados por papás abusivos y han sido violados y casos fuertes. Y en la consejería lo que pasa es que la persona puede decir, tengo mi condición por la persona o por la situación que me afectó, pero de aquí en adelante es mi responsabilidad de ponerme bien y recibir la ayuda y el trato para que puedo vencer. Si uno sigue como víctima, ya no es culpa de la persona que hizo el daño, es culpa de uno, porque no has tomado la oportunidad de sanarse, de ponerse bien. Y eso es lo que vamos a tratar en el estudio el día de hoy. Entonces, ojalá que nosotros, y quiero felicitar a todos que están aquí presentes, porque escogieron bien estar aquí el día de hoy. Tomaste una buena decisión. Escogiste bien. Pero viene mañana. ¿Y cómo vas a escoger? ¿Y quién vas a escoger para seguir? Romanos 9, versículo 1. Vamos a orar antes de leemos la palabra de Dios. Oremos. Señor y Padre, queremos agradecerte mucho por la oportunidad de estudiar tu palabra. Sabemos, Dios, que tu palabra es una espada de dos filos. Puede cortar profundamente. Puede exponer quiénes somos. Pero también nos puede sanar y quitar cosas que no vemos. Pedimos sanación, pedimos orientación y pedimos, Dios, que nos ayudes a escogerte a ti como nuestro Señor y Padre que nos ama. Gracias por todo y por favor lléname de tu Espíritu, que tu Espíritu habla a nosotros el día de hoy. Quítame de en medio, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Romanos 9. Escucha las palabras de Pablo en el versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me la conforma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarca un continuo dolor. Empieza este capítulo diciendo, expresando cómo se siente él de algo que le está causando gran dolor. ¿Y qué es?
Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Pablo está diciendo, yo estoy bien, gracias a Cristo Jesús, pero si volteo atrás y miro el pueblo de Israel, mi pueblo, ellos están mal. Y él comparte algo muy fuerte aquí, como estoy tan mal, me siento tan mal de que estoy dispuesto a cambiar mi lugar de estar bien con Dios y intercambiar mi posición para que ellos puedan estar bien. Verdadero seguidor de Jesús. Verdadero seguidor de Jesús. Y confieso, para mis hijos sí. Yo me intercambiaría por ellos. Pero para cualquier persona, los de mi raza que no conozco, no, todavía no. No estoy para eso. ¿No? Y lo digo porque todavía hay cambios que tenemos que realizar como seguidores de Cristo. Pero la verdad era de que Israel estaba mal con Dios. Y tú y yo tenemos que enfrentar las realidades de que la verdad es que hay personas que están bien por una mala decisión, escogieron mal. Pero si Pablo sintió acerca de Israel de esa forma, imagínate Dios, ¿cómo se siente Dios? Y aquí podemos ver, más tarde, él escribió otra carta a Timoteo y él dice, es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y llegan a conocer la verdad. Si Pablo quiere que todos se salven, ¿cuánto más Dios? Y si nos acompañas el día de hoy como amigo, visitante, quiero animarte a ver el corazón de Dios. Él no quiere que tú estés ahí en el término medio, tal vez sí, tal vez no, sigo a Cristo, no, sí, no, Él quiere que te pones bien con Él, que decides que escoges a Él, a seguir a Él, a ser su discípulo, pero todos, sí, todos. Y ese es el corazón, pero el derecho es nuestro. ¿Quién vas a escoger? Y algo que Pablo sintió muy duro y mucho dolor era de que su propia raza había escogido mal. Y le causó mucho dolor. Y esta es la verdad de nuestra fe y no lo podemos negar. A veces queremos decir que todos están adentro, todos están bien. No, no todos están adentro. Y eso es lo más difícil de lo que vamos a leer el día de hoy, de capítulo 9, 10 y 11, es de que hay personas que están afuera. ¿Y por qué están afuera? ¿Porque Dios no los ama? No, porque ellos tomaron la decisión y escogieron de no seguir a Cristo Jesús. Y eso es una realidad. Y no podemos controlarlos. Y Dios no va a controlar a nadie. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad de escoger bien. Y eso es algo que tenemos que a tomar así de pecho, es de que sí somos responsables. Y eso es algo muy fuerte también. Tienes el derecho de escoger, pero no puedes escoger tus consecuencias. Esto es muy fuerte. Porque hay veces que personas escogen mal y no sufren las consecuencias severas. A los 16 años yo escogí mal. Fumé una noche de locuras y tuve un accidente fuerte en el automóvil de mi papá. Destruido el automóvil. El policía llegó y dijo, pues ¿sabes qué? Te voy a llevar a la cárcel.
Y estaba asustado. Y me dijo, la razón que te voy a llevar es porque anoche hubo un accidente igual con un muchacho y murieron 3 personas. Y en mi pueblo de Gainesville, Florida, pasaba muy seguido. Inclusive, tuve 3 amigos cercanos en la prepa de que murieron en un accidente igual que la mía. Y tuve que pensar, bueno, ¿por qué yo salí de ese accidente sin nada? Y ellos murieron a los 16, 17 años. ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué hay esa diferencia de las consecuencias? Y no sabemos. Y tú y yo no tenemos el derecho de decidir las consecuencias, pero hay que tomar en cuenta de que sí hay consecuencias por escoger mal. Y si Dios te da una oportunidad de salir de menos consecuencia, aproveches. Y yo tomé esa decisión después del accidente. ¿Sabes qué, Dios? Por el hecho de que tú me has dado otra oportunidad y sigo vivo, quiero vivir mi vida por ti. Y fue unos años después decidí entrar en el ministerio porque Dios tuvo misericordia de mí. ¿No? Ese sí es tomar responsabilidad de lo que Dios ha dado, ¿no? De escoger bien. Romanos 9, versículo 14, continuamos. Y no vamos a pasar cada versículo, vamos a agarrar nada más pedazos. Te encargo en tu propio estudio, repasar todos los capítulos. Te lo recomiendo. Romanos 9, versículo 14. ¿Qué concluiríamos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho de que Moisés dice, tendré clemencia de quien yo quiero tenerla y seré compasivo con quien yo quería serlo. Hay que entender algo de Dios. Él tiene el derecho de escoger quién y cómo y cuándo. Dios tiene la autoridad y el derecho de escoger. Y a veces no nos gusta como Él escoge. ¿No? A veces nos cae mal. Bueno, y aquí y allá. Bueno, Dios, lo que sí sé de Él es compasivo y Él es justo. Porque Él es un Dios bueno. Y ha dado oportunidad a todos. Quizá no la misma amplitud y no la misma forma, pero Él ha dado oportunidad. Y luego nos corresponde a nosotros una parte de la responsabilidad de por qué personas andan alejados de Dios. Versículo 16. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni el esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y ahí es donde Israel se equivocó. Porque ellos trataron de hacer su religión a sus propias fuerzas, a su manera, dependiendo de ellos mismos. Y se alejaron de Dios. Pensaron de que yo sí puedo alcanzar la expectativa de Dios por mi fuerza, mi propia voluntad y mi propio derecho. Que no. La realidad, todos somos alejados y perdidos y necesitamos la misericordia de Dios. ¿No? Y eso es algo que tenemos que enfrentar. El corazón determina el resultado y eso es lo que vamos a ver en Israel. Porque Israel tuvo una oportunidad. Jesús llegó primero para salvar a ellos. Ellos fueron prioridad número 1. Inclusive cuando Jesús llegó, Él predicó ¿a quién? Puros israelitas. Y cuando le preguntaron, oye Jesús, ¿por qué no vayas allá? Porque
mi primer prioridad es los israelitas. Más adelante los discípulos fueron los que encargaron de los gentiles, nosotros, de salvar a nosotros. Pero, ¿qué tal recibieron a Jesús cuando llegó? Y lo que dice aquí en el versículo 33 de capítulo 9 dice, como está escrito, miren, que pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Algo que sí causó problemas para los judíos es que Jesús no llegó en la forma que ellos querían. Fue un pobre campesino que llegó no en la forma, con espada y corona, y con mucho poder y educación, no. Él llegó humilde. Y también se dirigió a los israelitas alejados de Dios y no se enfocó en los líderes principales de la religión. Entonces ellos quedaron defraudados. Y aquí dice, en Sión voy a mandar una piedra de tropiezo. Quiere decir que voy a exponer el corazón humano. Si yo no llego en la manera que tú quieres, en la forma que tú esperas, ¿qué tal va a ser tu reacción? Y lo vemos muy seguido, ¿verdad? Es como el hielo. ¿Qué sucede con el sol y el hielo? Se convierte en agua, se deshace. Pero el barro, ¿qué hace en el sol? Se endurece. Dos materiales con diferentes reacciones. El corazón no es diferente. Hay algunas personas que pueden pasar por una situación y su corazón se pone suave y responden a Dios. Y otros pasan por la misma situación y ¿qué sucede? Se endurece su corazón y se alejan de Dios. Se ponen amargados y resentidos. Oye Dios, ¿por qué no fue en la manera y en la forma que yo quería? ¿Por qué no salió de esta forma? Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de cómo respondemos a situaciones y circunstancias en la vida, ¿cierto? La vida no es fácil. Y cuando uno decide seguir a Jesús, no quiere decir que, bueno, yo me voy a casar, voy a hacer casa, va a ser trabajo, dinero, todo, hijos, todo va a salir muy bien. No voy a tener problemas porque sigo a Jesús. ¿Es cierto? No ha sido mi experiencia. Tengo una hija que ama a Jesús y sigue a Jesús. Tengo un hijo que no. Hasta ahora. Pero es difícil. Es difícil. Hay enfermedad. Hay problemas. Hay maldad en el mundo que nos afecta. ¿Y cómo vamos a responder? Y así fue en Israel. Ellos respondieron mal. Luego brincamos al capítulo 10. Pablo continúa, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es de que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se base en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procuraron establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. ¿Qué quiere decir? ¿Somos justificados porque somos buenos? Somos justificados porque Cristo Jesús murió en la cruz. Y ¿sabes qué? Yo soy el más agradecido porque yo fui un hijo alejado de Dios. Yo merecía el infierno y la condenación por las cosas que yo había hecho.
Pero para algunas personas eso les causó problemas. Hey, ¿cómo es posible que Él puede estar y yo no? Mira el bien que yo he hecho. Mira la forma que yo he vivido comparado con los demás. ¿De quién estás dependiendo? Y más cerca que llegas a Dios, más reconoces, yo estoy igual. Tal vez mis pecados son diferentes, pero yo soy igual, alejado de Dios. Israel tomó la decisión equivocada. Jesús llegó y lo rechazaron. Muy difícil que estamos en una sinagoga, pero es la realidad. Y esto es un aviso, hermanos, porque tú y yo podemos ser igual que Israel, ¿cierto? ¿En qué forma? El orgullo y el endurecimiento, y por no ser agradecidos por lo que Jesús hizo por nosotros. Cualquiera de nosotros podemos convertir en fariseos. Y podemos equivocarnos y pensar, bueno, yo he cambiado, yo soy diferente, ¿y cuántos años tengo en la fe? ¿Cuántos años he seguido aquí y soy fiel? Yo merezco estar bien con Dios. No. La verdad es, y ellos por eso tomaron la mala decisión, se escogieron mal y rechazaron a Jesús. Y eso es lo que Pablo está tratando en el capítulo 10. Pero él continúa hablando, versículo 8 dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Y es una buena pregunta. Israel está alejado, pero ¿quién va a ayudarlos? Y hay amistades que ellos andan alejados de Dios, pero ¿quién les va a ayudar? Pablo está diciendo, yo sigo a pesar de que me rechazaron. Y la verdad, no solo rechazaron a Pablo, lo arrestaron, lo persiguieron, trataron de matarlo muchas veces. Una vez pensaron que lo habían logrado, lo tiraron con piedras, a pedradas, y se cayó y pensaron, ya está muerto. Y a pesar de todo ese maltrato, ¿cuál es el sentimiento de Pablo hacia ellos? ¿No? Y a veces nos justificamos de que personas nos tratan mal y ya no los voy a amar, ya no los voy a hablar, ya no los voy a predicar. Continúa, versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Es complicado ser salvo? ¿Es complicado? No es complicado, pero no es fácil. No es fácil. No es complicado, pero no es fácil. Porque esto quiere decir, no es solo palabras. Quiere decir, yo voy a poner mi confianza en Jesús. Yo voy a confiar en Él a pesar de que las cosas no van como yo quiero. Y en las maneras que yo quiero. Y continúa, versículo 10. Porque con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se confiese para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Quiere decir, si pones tu confianza y cuando personas se bautizan, ¿qué palabras dicen? Sí creo. Y confiesan, Jesús es mi Señor. ¿Cierto? Son palabras, pero demuestra una vida atrás de que a partir de hoy voy a poner mi confianza y voy a dejar las llaves en las manos de Dios para que Él dirija mi vida y mis decisiones. ¿Qué hago? Él continúa. Versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien que les predique? Buena pregunta. ¿Cómo personas llegan a la fe? ¿Cómo llegaste tú, Gustavo? Una invitación. ¿Quién fue? Tu hermana te invitó a la iglesia. ¿Y qué dijiste en el principio? ¿Sí? ¿O más o menos? Okay. Yo igual, mi hermana me invitó a la iglesia y no dije sí en la primera ocasión. Dije tal vez, hoy no, mañana tal vez. 10 años tomé en seguir la decisión. 10 años de oportunidad. Finalmente. Pero gracias que mi hermana no dejó de decirme, de invitarme, que ven, ¿cómo hubiera llegado cualquiera de nosotros si alguien no hubiera hablado con nosotros? ¿Quiénes son los mensajeros aquí en la iglesia? ¿Quién? Pero ¿por qué algunos? ¿No? ¿Por qué callados? ¿Por qué callados? Y esto es algo muy cierto. ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a decir esas palabras? Si creo en Jesús, si Jesús es mi Señor y mi Salvador, ¿cómo lo van a decir si no oyen? Si alguien no dice, pues yo he invitado a muchas personas y no han llegado. Ninguno. Ya, no voy a decir más. ¿En serio? ¿Fue el espíritu de Pablo? ¿Fue el espíritu de mi hermana? No. Hay que seguir. Entonces, a partir de hoy, vamos a terminar, ver versículo 15. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero quien trae buenas nuevas. La verdad, en el versículo que está tratando aquí es algo del Antiguo Testamento. Qué hermosos son los pies del mensajero que trae buenas nuevas. Ahora, vamos a ser honestos. ¿Hay pies hermosos? ¿No? En realidad, pies son feos, ¿no? Raros. Funcionan, pero pies son raros. ¿Cómo puedes convertir? Y yo tengo pies feos, unas uñas lastimadas por el básquet y los había perdido muchas veces. Entonces están mal, se ven mal. No me gusta andar así de huaraches, ¿no? Prefiero cubierto porque son feos. Ahora, no se trata de los pies, se trata de qué trae los pies. Los pies traen noticias increíbles que puede cambiar la vida, puede cambiar la familia, puede cambiar todo para el bien. Qué hermoso son esos pies, son esos mensajeros. Pero ¿quién es mensajero aquí? Pero ¿qué tal si no soy un cristiano todavía? ¿Puede ser mensajero? Oh sí, oh sí. Dios te puede utilizar a pesar de, ¿no? Que uno está estudiando la Biblia. Oye, amigo, ve lo que estoy estudiando. La mujer samaritana, ¿cierto? Ella no llegó de repente, ella invitó todo un pueblo a conocer a Jesús. Y ella todavía no se había encaminado y decidido, pero Dios la utilizó. Ahora, todos son mensajeros, pero ¿qué tal un mensajero mudo? ¿Puedo ser honesto? La verdad es, hermanos, de que nuestra iglesia, no el ministerio hispano, nuestra iglesia
no está cumpliendo con lo que Pablo está diciendo aquí. Porque a veces esperamos que el ministro y la esposa del ministro sea el mensajero. Sí, a veces tenemos el micrófono, pero allá en la calle, ¿quién es el mensajero? Todos. Y por desnivelación de responsabilidades, ayer estudié la Biblia con un amigo que se llama Justin Rodríguez, papás cubanos, y nos llevamos bien y terminamos el estudio de discipulado, y terminamos el estudio y se fueron los otros hermanos que nos acompañaron y él se vino conmigo y dice, ven, Pedro, quiero decirte. Y él no me llama Pedro, me llama Pastor Peter. Pastor Pete, así me llama, porque se olvidó su español, más o menos. Y él me acerca y me mira a los ojos y me dice, ¿sabes qué? Gracias por tomar el tiempo esta mañana. Fue a las 7 de la mañana y me dijo, gracias por tomar el tiempo para estudiar conmigo. ¿Por qué tiene una mentalidad? ¿Qué hace el pastor, el jefe de la iglesia conmigo? Sábado a las 7 de la mañana. Y no lo digo y le dije, ¿sabes qué? Es lo que hago. Este es mi trabajo principal. ¿No? De estudiar la Biblia con personas. Y no se trata de quién es quién, porque en muchas iglesias que él ha asistido, no se ve los ministros. Ellos salen y se van y andan así alejados y no están involucrados en la chamba de ser mensajeros, de estudiar la Biblia. Hay obreros que hacen eso. La Escritura dice, todos somos mensajeros. Pero a veces podemos equivocar. ¿Quién hace los estudios? ¿Quién comparte la fe? El ministro. Y yo soy un miembro. Pues vuelvo a la pregunta, ¿quién va a predicar sin ser enviado? Entonces, oficialmente, en el nombre de Jesús, yo el ministro, el jefe de la iglesia El Faro, te voy a nombrar y te voy a poner en el nombre de Cristo Jesús que todos aquí presentes son mensajeros y te los envío. Vayan y hablan. Ahora tienen autoridad y si alguien te pregunta, ¿y quién eres tú? Yo soy enviado de mi pastor. Mi pastor me envió y yo tengo la autoridad plena de ser mensajero. Si es lo que te hace falta. Pero no es necesario. La verdad es que fui un ciego y ahora veo. Y uno que ve, comparte. Eso es algo que sucedió en el ministerio de Jesús. Jesús sanó a las personas y dijo, callado, no digas a nadie lo que hice a ti. No digas a nadie. ¿Qué hizo las personas? ¿Qué hicieron? Con más ganas fueron rebeldes. Fueron a las aldeas y decían, hey Jesús, me salvó y me sanó. Pero ¿qué pasa con nosotros? Entonces hoy quiero anunciar, hermanos, de que va a haber un cambio en el sector. Cambio. No de liderazgo, en cierto sentido, pero quiero anunciar de que Joel Serna ya no va a ser el ministro tiempo completo del sector hispano. Va a seguir como líder, pero creo que el martes ya va a empezar a trabajar en su ex empresa de FreshPoint, que lo han estado jalando mucho para que vuelve, porque fue tan bueno. Y una de las razones que él lo va a hacer es para que pueda abrir recursos para contratar a más jóvenes, a ser entrenados para ser ministros en el futuro. Una de las cosas que estoy haciendo yo es encaminando educación para el futuro de la misma manera, de que puedo abrir campo de la misma manera para que haya jóvenes tomando responsabilidad por el ministerio en el futuro.
hemos hablado de la idea. Bueno, ¿qué tan bueno sería tener ministros más jóvenes? ¿No? Porque ya estamos poniéndonos, ¿no? Pero es muy importante porque la iglesia tiene que regenerarse, ¿cierto? Tiene que regenerarse, porque si no, ¿qué sucede aquí en este lugar, sinagoga de los judíos? ¿Tú sabes cuántos jóvenes hay en la iglesia aquí de los judíos? Y si no fuera por nosotros, los últimos 15, 16 años hubieran cerrado la cosa aquí. Y está pasando seguido en muchas iglesias. Muchas iglesias se están cerrando. La iglesia de Whittier, que acabamos de mandar el año pasado, esa iglesia, el edificio y todo, se cerró. No hay iglesia reuniéndose allí, menos el grupo misionero nuestro. Porque ellos cerraron. ¿Por qué cerraron? Porque los miembros tienen 80 años. El mismo pastor me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Esto es algo muy importante lo que están haciendo ustedes de rejuveneciendo, porque nosotros, ya. Entonces, gracias al corazón de Joel, queremos regenerar la iglesia. Él va a seguir trabajando como ministro, pero no tiempo completo. Rocío va a seguir en el ministerio, tiempo completo. ¿Ok? Pagada por la iglesia, pero él no. Con dos fines. Uno es para poder levantar líderes, ministros jóvenes que van a empezar en el verano. Y vamos a buscar específicamente a algunos muchachos que hablan bien el español, mejor que yo. Pero también para que pueda haber un lugar, un local, donde se puede reunir en la mañana. ¿No? Un lugar propio. ¿No? Para que haya recursos para hacer eso. Ahorita no hay los recursos. Y número 3, para su propio futuro, porque vamos a ser honestos. El retiro de un ministro no es tan bueno. Eso es una realidad. Entonces uno tiene que ser responsable. Entonces, eso es algo, esas 3 razones. Entonces quería decir, y eso implica de que va a tener que ver más, ¿quién? Mensajeros. Han oído Julio Guamán pasar a predicar, da muy buenas prédicas, ¿no? En Facebook, puro like. Tal vez sea porque es soltero, pero puro like. Cuando Joel predica, algunos like, pero no tanto como Julio, like. Tal vez sea, ¿no? Pero también va a tener que ver más personas tomándose responsabilidades. Y yo también me puedo venir y pasar a dar una clase de vez en cuando, pero se tiene que repartir más responsabilidad entre más personas, más mensajeros, como la iglesia debe de ser. Entonces quería hacer ese anuncio. Y versículo 16, así que la fe viene de como resultado de oír el mensaje, y el mensaje se oye, lo que se oye es la palabra de Cristo Jesús. Aquí está. Ahora, Alan me dijo, yo tengo esta palabra. ¿No? Yo le mostré pero ¿cuál es la diferencia? Es igual. ¿No? En los estudios bíblicos he utilizado el teléfono, el iPad, y funciona muy bien. El iPad puede traer personas al bautisterio. Entonces, ¿quién tiene la palabra de Cristo Jesús? Todos. Y si no, es tan fácil. Te lo puedes añadir el app y tener tu propia Biblia y puedes estudiarla. Bueno, yo no soy muy bueno en hablar. No te hagas excusas. Dios puede utilizar cualquier persona, ¿no? Porque tenemos... Entonces, en la condición de Israel, sí, eligieron mal, pero Israel puede cambiar su decisión y escoger a Cristo Jesús. Y todavía está pasando. Y ese es mi deseo y mi oración, de que algunos con quien me reúno aquí de la sinagoga, que un día pueden
llegar. Hay mucho orgullo, hay mucha resistencia, pero poco a poco, y mi deseo es de que puedan llegar. Eso es lo que Pablo quiere concluir en el capítulo 11, y aquí vamos a terminar. Capítulo 11, nada más 2 versículos de todo el capítulo, y aquí vamos a ver. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objetos de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora. Quiere decir, ellos fueron desobedientes, pero gracias a esa desobediencia yo llegué a la fe y nosotros llegamos a la fe. Pero tened cuidado, y aquí termina, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Algo que tenemos que concluir el día de hoy, que seamos humildes y agradecidos. Porque en el momento que tú pierdes tu humildad, te puedes alejar de Dios, como los israelitas. En el momento que pierdes tu agradecimiento por lo que Dios ha tenido de ti y de mí, podemos alejar. Ahora, Joel ya no va a ser el ministro. ¿Qué pasa con el ministerio? Es mi fe de que el ministerio puede florecer más, mucho más. Pero algunos pueden decir, bueno, ¿y por qué nos abandonen a nosotros? ¿No? Cuidado. ¿Tú sabes cuántos ministerios hispanos hay en Los Ángeles? No suficientes. No suficientes. Y tenemos que ser muy agradecidos por el equipo que tenemos, las bendiciones. El agradecimiento es algo que nos ayude. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Oye, ustedes que ya han recibido la misericordia de Dios, ten cuidado que no caen en el mismo orgullo de los fariseos ídolos de Israel, porque sí se pueden alejar de Dios también. Seamos humildes y seamos agradecidos. 4 cosas que quiero dejarles es, ¿estás tomando la responsabilidad de lo que has escogido ahorita en tu vida? Y para los amigos que nos acompañen, no escoger es lo mismo que escoger mal. Quiere decir, hay un paradoxo de que cuando no escoges, sí escoges. Y escoges mal. ¿No? Y número 3, vamos a aceptar nuestra responsabilidad, nuestro rol como mensajeros. Todos somos mensajeros, hermanos. Vamos a seguir hablando. Yo nunca voy a dejar de estudiar la Biblia con personas porque es un privilegio para mí. O sea cubano, o sea americano, o sea chino, quien sea. Tenemos que seguir hablando y ya poner el volumen a todo dar. ¿No? Número 4, seamos humildes y agradecidos por la cruz de Jesús. Qué bendición. Que a pesar de que hemos cometido error tras error tras error, Dios nos perdona. ¡Wow! Yo no merezco tanto amor. ¿No? Pero Él sigue dando. Vamos a orar por la comunión. Que Dios los bendiga. Señor y Padre, queremos agradecerte mucho por el mensaje de Cristo Jesús. Dios, tú sabes muy bien que no merecemos tanto amor de parte tuya, Dios. Gracias que Jesús vino a salvar a nosotros, los perdidos, y traernos contigo. Dios, ahora queremos celebrar la comunión. Dios, queremos celebrar el hecho de que Jesús derramó su sangre y dio, entregó su cuerpo a favor de nosotros. Dios, ayúdanos a empezar de nuevo, ayúdanos a ser como Pablo, Dios, compasivos, con ganas de salvar a nuestra raza, Dios, la raza hispana, Dios. Ayúdanos a abrir la boca y ser mensajeros. Porque Dios, tú nos has utilizado en el pasado y sé que
nos quieres utilizar en el futuro. Bendiga a la familia Serna y bendiga a cada uno de nosotros, Dios, en nuestros planes, que den mucho fruto, Dios. Y queremos pedir que levantas una generación de jóvenes para declarar a su generación y a las generaciones que vienen, en nombre de Jesús. Gracias, Dios, por la sangre y el cuerpo de Jesús. Bendiga la comunión en el nombre de Él. Amén.